Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Amigos y amigas, un saludo muy especial desde nuestro programa que se llama Controversia frente al mundo. No entre nosotros, los contertulios, llamémoslo así, sino frente al mundo, lo que pensamos nosotros frente a la problemática mundial, que tiene sumamente un inventario grande, copioso. Los problemas del mundo son inmensos y pareciera, si esto es pesimista, aquí tenemos amigos que nos pueden contradecir, pareciera que cada día el problema se agranda en el mundo, en todos los sentidos. Decía un sacerdote muy escuchado que hay un desequilibrio, que el mundo está desquiciado, y es la verdad, porque cuántas verdades hoy se discuten, verdades que siguen siendo verdades, pero hoy se discuten. Cuántos comportamientos que otrora eran los patrones de comportamiento, hoy no. Las cosas están muy cambiadas y claro que los peladitos de hoy no son testigos de este cambio tan tremendo. Por eso la mentalidad de los pelados de hoy, de la juventud de hoy, es como tan fácil de direccionar para el mal o para el bien, porque no tienen esas raíces, esos antecedentes. Bueno, eso pues lo entendemos todos. Nosotros vamos a seguir hoy dialogando sobre el problema pues del cisma que se ha presentado en la iglesia, uno de los cismas, pero este sí puede ser uno de los, o el más grave en la historia de la iglesia. Pero queremos de pronto convenir en un concepto. No es que un grupito de obispos de Alemania, de por sí, de manera espontánea, se salieron del camino. No, se salieron del camino porque todos nosotros, el gran conjunto de católicos del mundo, nos hemos salido del camino y entonces nosotros hemos declinado la oración. Hemos echado los mandamientos de la ley de Dios al cesto de la basura. Unos conscientemente, otros inconscientemente. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que el resultado sea de ángeles? Eso es imposible. Y el sector clerical también es susceptible de mundanizarse. Se puede mundanizar porque la tentación es para todos. Entonces, no podemos decir, hombre, estos sacerdotes acabaron con la iglesia. No. En primer lugar, el deterioro de la iglesia es culpa de cada uno de nosotros los católicos. Si uno piensa que es católico, el deterioro es culpa de cada uno de nosotros. No es del grupito de los obispos alemanes. Todos concurrimos en esto, María Isabel. Orlando, sí, es lamentable, pero también pienso que son como las reflexiones a las que estamos llamados siempre, porque no podríamos dejar que, digamos que esta situación, por lo menos se quede en silencio. Yo pienso que los católicos necesitamos pensar, reflexionar, indagar para poder entender esto que está aconteciendo. Como tú lo dices, claro, esto es obra de todos, en definitiva, de todo el pueblo de Dios, sacerdotes, comunidades. ¿Por qué? Porque hay una inoculación de mucha información, de muchas ideologías, de mucha cosa que se dice en el mundo, que bueno, que va calando en muchas partes. A mí me suscita el día de hoy la pregunta me parece muy curioso cómo una iglesia rechazada, como una iglesia vilipendiada, una iglesia señalada por tantos, que tanto interés hoy de participar y de transformarla y de seguir haciendo cosas. O sea, ahora sí vamos a aparecer con que nosotros sí podemos decir cómo es que debería ser la Iglesia Católica. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, exactamente. Entonces ahí es donde yo tiendo como, sí, entonces, ¿qué es lo que hay en el trasfondo? Claro. Sí, ¿cuál es el trasfondo verdaderamente? Porque si la Iglesia no importaba, ahora resulta pues que la Iglesia Católica, ¿cierto?, es la más importante a la que todos tendrían que volcar su mirada para poder decir, no, es que ahora sí queremos participar. Entonces ahí es donde, bueno, vamos aquí poniendo interrogantes y cosas para que conversemos, porque me parece que qué bueno entender ese trasfondo lo más que podamos. Sí, porque esto que denuncia María Isabel
Pues es una realidad. Ahora sí como que nos interesa la iglesia. Ahora sí como que sí. Vamos en el barco por alta mar y no hay ningún problema. Pero cuando de pronto está haciendo agua, ahí sí nos interesa en qué nave vamos y qué cuidado no pusimos en el transcurso del viaje. Entonces, eso es lo que hay que mirar. Y las crisis conllevan a la verdad si se manejan bien. Las crisis. Entonces, hoy muchos aplauden el deterioro de la iglesia. Muchos están en el equipo del no me importismo. ¿Y eso qué tiene que ver? Nada. Otros sí sufrimos con el deterioro de los componentes de la iglesia que somos nosotros. Sufrimos porque asumimos culpa en esto. Sí, efectivamente son problemas que antes de estar en los labios de los obispos de Alemania, estaba en el corazón de los fieles, en el corazón de los sacerdotes. No se gesta este cisma, esta ideología del mundo contraria a la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, al magisterio de la Iglesia, no se gesta de la noche a la mañana. Necesita esto un caldo de cultivo, un encuentro con el enemigo del alma, porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, ahora que estamos en Cuaresma, y en el segundo domingo de Cuaresma leemos el Evangelio de las Tentaciones. El mismo demonio se encuentra con Jesucristo, que hace presente allí a la Iglesia, y el mismo demonio utiliza las Sagradas Escrituras para tratar de confundir al Señor, y el mismo Señor se defiende con las Sagradas Escrituras. Esto que sucedió en el Evangelio ha sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia, que la Iglesia se ha tenido que enfrentar contra distintas herejías, dogmas extraviados. Esa es la historia de la Iglesia. Y la misma historia nos demuestra que la Iglesia sale adelante, porque la Iglesia de alguna manera está avanzando hacia la santa ciudad de Jerusalén, pero con una herida profunda en el corazón, y tiene que ir purificándose a través de la confesión, a través de la guía de los pastores y a través de las armas, de los instrumentos que el Señor ha conferido a estos pastores para defendernos del lobo. Y mira qué interesante, Antonio, perdóname que te interrumpa, porque entonces en eso que nos estás diciendo subyace una esperanza, en definitiva, que creo que es lo más importante realmente. O sea, puede ser muy difícil, pero que podamos identificar, reconocer que ahí subyace, en la palabra, subyace la esperanza. Claro, la esperanza, que además lo dice el Señor, ¿no? Cuando habla con Pedro: tú eres la piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán detenerla, no podrán destruirla. ¿Dónde están las puertas del infierno? Es en el corazón. El corazón abre las puertas al infierno cuando abre las puertas al pecado, cuando se distancia del magisterio de la Iglesia, y ahí entra el enemigo del alma para tratar de inocular el veneno de las ideologías perversas contrarias al magisterio de la Iglesia, con las que luego va a tratar de llevarse y robar las almas de las manos de Dios. Hay una situación en esto que expone Antonio. La Iglesia nunca se va a acabar porque tiene el seguro de perpetuidad. Ese seguro se lo dio su fundador, Jesucristo. Se puede mermar, sí, y de hecho se ha mermado muchísimo en muchas partes. Y de hecho la historia nos muestra sectores de la Iglesia que han desaparecido. Ejemplo, las costas mediterráneas del África eran católicas, totalmente. Hoy son musulmanas, pero no ha desaparecido la Iglesia porque nace en otras partes. Ahora, se pueden perder estructuras, se pueden perder locales, se pueden perder escuelas, se pueden perder parroquias, pero la Iglesia subsiste en el corazón del católico, en el dogma católico, en la comunión de los santos, ¿cierto? Entonces la Iglesia no se va a acabar nunca. En ese sentido no tenemos ningún temor, ninguno. Pero eso sí, algunos miembros de la Iglesia, y podemos estar nosotros ahí, podemos perecer, podemos dejar de ser fieles a la Iglesia. Es que eso es, mis queridos, lo que inquieta tanto, ¿cierto? O sea, digamos, sobre lo que está aconteciendo es la mirada que tratamos de
como de poner en esto para que podamos cada vez discernirlo mejor. Mire, hablemos concretamente de ejemplos para que vayamos poniendo sobre la mesa como lo que propone ese sínodo alemán. Claro. ¿Cierto? De cuáles son las transformaciones que ellos creen que la Iglesia se las necesita ahora, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que los laicos presidan matrimonios y bautismos. Pues es decir, ahí como son unos pedidos como, a ver, ¿cuál es el tema de que un laico, vamos a pensar, yo puedo tratar de poner más en la postura del laico, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene un laico en su cabeza cuando va y le dice, o y lo comenta con el sacerdote o en sus parroquias, que yo quisiera presidir, ¿cierto? Yo quisiera presidir algunos sacramentos, o sea, ese católico, ¿qué le está pasando por la cabeza? ¿Qué son esas ideas? ¿Eso de dónde está viniendo? ¿Cómo así que yo puedo ir a decir que yo quisiera? Pues si tenemos acá una lista que la vamos a ir tomando cada uno, una lista de cosas. Entonces, ahí, Orlando, yo pienso que sí, finalmente voy entendiéndolo como... Es como está haciendo ya la manifestación del pecado a unas dimensiones pues que no nos las habíamos imaginado. Sí, claro. Sí, de estas decisiones que vamos a comentar acá, y con claridad, sin faltar a la caridad, pues vamos a dilucidar no solo los principios que ya empezamos a enunciar del camino sinodal alemán. Ya dijimos uno, la concepción del hombre, que es el hombre para ellos, y otro elemento muy importante que necesitamos tenerlos en cuenta antes de caer en estas especificaciones, dado también por el cardenal Müller, ¿sí? La mayoría de las posiciones del sínodo alemán son falsas y van en contra de la fe católica. Son falsas la mayoría, entonces nosotros pues tenemos aquí unas muestras, o vamos a dilucidar esto, pero ya tenemos una premisa, son falsas y van en contra de la fe católica. Se me ocurre, en términos de este diálogo sencillito que hacemos, que nos formulemos unas preguntas propias de cómo vamos nosotros caminando como católicos, cómo vamos caminando. Porque escuchamos hace un momento el papel del laico, y por qué el laico ahora entonces está en estas situaciones, el laico. Entonces, hombre, una pregunta, yo soy católico, ¿y por qué soy católico? Yo sí he resuelto eso, sí he resuelto eso, soy católico. ¿Por qué no musulmano? ¿Qué pasó? ¿Y cómo es mi papel, mi comportamiento como católico? A ver qué sucede, porque podemos encontrarlos, y eso es humano, pero tenemos que estar atentos a eso. Nos podemos encontrar que la preparación para asumir y asimilar la doctrina católica para los laicos y para las jerarquías no ha sido la más clara. Puede suceder que no haya sido la más clara, entonces queda la persona como en duda y se va por donde más le convenga. Sabemos, como lo hemos indicado, que la Iglesia es perseguida desde el momento que arrancó como iglesia. Eso no nos debe asustar. Y el que sigue el camino de Cristo tiene que aceptar el camino del martirio. El que sigue el camino de Cristo. Entonces, esa convicción nos debe llevar pues es decir, ese enunciado que yo hago, y eso lo hago para todos, nos debe llevar a pensar cómo estamos. La soberbia, ¿de quién? ¿De los laicos o de los jerarcas? En este caso de estos, ¿será que están desquiciados? ¿Sí? Es un desquicio del mundo, porque si el mismo cardenal dice que están en contra de la fe católica, ¿cuál es la fe católica? ¿La quisiéramos como recordar? O si sabemos que ella, para saber por qué esto y estas manifestaciones que son como tan porque esa es la punta del iceberg, porque entonces el pueblo alemán que es católico, ¿por qué no se rebotó? Sino que aceptó. Sí, es que la cuestión es compleja. Sí, por eso. Sí. Y eso que sucedía puede suceder por aquí también. Pues, Ramón, es que está sucediendo porque mire, en lo que ha incurrido el clero alemán en una alta porcentualidad es el producto de aquello que ha admitido y asumido el comportamiento humano de hoy. Fijémonos que estas situaciones que nuestros queridos y esperados en su regreso obispos alemanes, lo decimos nosotros como laicos sin ninguna pretensión, pero es que pertenecemos a la Iglesia.
estas cosas que las mujeres eran llamadas sacerdocio, que en fin, que la Iglesia admita y bendiga a las parejas de cualquier naturaleza, heterosexuales o no, parejas, lo que se quiera. Predicación de laicos en la iglesia, en la misa, porque el laico está llamado a predicar. Pero en el ámbito eucarístico, solo el sacerdote es el que tiene el derecho a proclamar la palabra de Dios en su predicación, en la misa. Bueno, estas cosas las ha venido practicando, esto que le estamos criticando a los obispos alemanes, criticando en caridad, las ha venido practicando el mundo ya hace tiempos en toda parte. O sea que el cisma, de hecho, se ha configurado en la base de la población. Sí, es que hay muchos sacerdotes además que están de acuerdo en la intimidad de los confesionarios con todo esto. Qué pesar. Cuando tú te confiesas, te dicen, bueno, no pasa nada, tal, la misericordia de Dios, y tú puedes vivir con tu pareja homosexual o en unión libre, te tienes que abrir a la planificación. Me lo han dicho a mí, el tema de planificación familiar y tal, me han llegado a decir que no es pecado, que no pasa nada, que cómo nos vamos a llenar de hijos, y poco a poco eso va sembrando los corazones hasta que estalla un buen día y pones los obispos en el seminario con esa ideología que transmiten a su vez, derraman esa manera de pensar tan poco ortodoxa, tan conforme con el magisterio de la Iglesia. Y sobre todo tan señalada como pecado en el Evangelio. Claro, esto es el pan de cada día en los confesionarios, porque a lo mejor un sacerdote no se atreve públicamente en el púlpito a manifestarse a favor de esto, pero en el tú a tú, el cisma existe. Es lo que yo decía en una oportunidad, los laicos diciendo, hablando en el confesionario, cierto, en esta conversación que van teniendo con los sacerdotes, todo van inoculando también, por eso ¿Pero qué se refiere esto, Marisabel? Es que, atención, de buena fe, algunas veces, pero es que de buena fe se puede pecar. De buena fe, un líder religioso, llamémoslo en nuestro caso, sacerdote, quiere quedar bien con todo el mundo, no quiere impopularizarse. Entonces, desde ese prurito, mete la gente en el error. ¿Sí me comprenden la idea? ¿Es eso? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Pues, hombre, a ver. Pero seguimos pensando que para mí me sigue pareciendo muy raro. ¿Por qué ahora? ¿Cierto? ¿Por qué ahora? Si los laicos quieren presidir matrimonios y bautismos, por ejemplo. Porque se conquistaron líderes. Pero entonces, ¿por qué no hacen sus propias iglesias y sus cosas y se dedican allá a enseñar y a predicar lo que quieran? ¿Por qué la Iglesia Católica? Las mujeres que sean llamadas al sacerdocio, díganme por qué a unas mujeres se les ocurrió la flagrante idea de qué bueno ser sacerdote. Me atrevo a pensar esto, Luis Horacio. Me atrevo a pensar esto. Y es que estamos creyendo que la Iglesia necesita clientes. La Iglesia no necesita clientes. La Iglesia no es un supermercado, no es una marca comercial. La Iglesia necesita fieles, no clientes. Entonces, en ese sentido... Entonces, ¿cómo nos van a convencer? Perdóneme, Luis Horacio, ya le doy la palabra. Por ejemplo, vuelvo al tema, que las mujeres sean llamadas al sacerdocio. Entonces, ahora las mujeres que quieren ser sacerdotisas, se dice. Además, eso me lleva necesariamente como a otro concepto, ¿cierto? Entonces, ahora resulta que las mujeres sacerdotes van a ser más... y digámoslo, más puras, más incólumes, no dignas de ningún señalamiento, porque es la mujer la que va a ser la sacerdote, ¿cierto? Entonces ahora sí, pues, como que nosotras vamos a hacer un mejor papel por ser sacerdotes. Esas son las cosas que yo digo, no, aquí debajo hay una cosa muy grave y aquí debajo hay una manipulación perversa, demoníaca, que claro, es la que teje los hilos para nosotros de verdad decir todas estas cosas que si las miramos uno dice, pero es que esto no será una tontería y no somos capaces de darnos cuenta, ¿cierto? ¿Cómo le parece que una persona, traído los cabellos, una persona en Alemania que creció en la fe católica, que enseñó a sus alumnas a querer la fe católica, que seguramente estudió el catecismo
y hoy en día es superiora de una comunidad religiosa en Alemania. Franciscana. Ahora dice, sí. Secretaria de los franciscanos. ¿Cómo le parece? Ahora dice, es que ¿por qué tiene que venir un sacerdote celebrando la Eucaristía a nuestra comunidad si nosotras la podemos celebrar? Y no la celebramos nosotros. favor. Entonces ahora el ejemplo típico de tanta gente que dice, no, yo no me voy a confesar con un sacerdote, ese es un pecador peor que yo. Ajá. Tremendo. Y entonces esta otra que quiere ser sacerdotisa, ¿qué? Tremendo. Esos argumentos tienen a Luis Horacio callado, yo no sé por qué. Bueno, ya me concedieron la palabra. No, ya aquí- soy mayor de edad. Aquí no se concede Gracias. la palabra, aquí se arrebata la palabra. La iglesia la hacemos todos. Todos conformamos la iglesia. Y cuando digo todos, son todos los bautizados. Sin diferencia. Otra cosa son los oficios, las funciones, de acuerdo a los querigmas. Es decir, de acuerdo a los dones que Dios le ha dado a cada uno. Esto nos lo planteaba ya el Concilio Vaticano II, que tenía una idea fundamental que le dio origen al concilio: poner la iglesia al tanto de los tiempos. No degradarse, sino de qué manera la iglesia, sin dejar de ser la iglesia de Cristo, puede responder a los cambios que se han producido en la historia. Entonces, todos somos responsables de lo bueno y de lo malo. Y hay una expresión lógica que nos da la razón para hacer esta afirmación, o desde la cual podemos hacer esta afirmación. Somos responsables por acción u omisión. Entonces, este programa tiene que llevarme a mí, Luis Horacio, a preguntarme qué estoy haciendo y qué estoy dejando de hacer, qué debería hacer dentro de la iglesia. Y lo que hacemos cuenta, por oculto que sea ya en mi hogar, en mi pieza, en mi oficina, en mi lugar de trabajo. Eso cuenta. Es decir, mi vida toda cuenta, para bien o para mal. Hay un principio en física, el efecto mariposa, que dice una cosa que es como una metáfora, pero una metáfora muy diciente y que nos cae, yo creo, como anillo al dedo en este momento. El aleteo de una mariposa en el Japón puede desatar un tsunami en el Brasil. ¿Por qué? Porque hace parte del universo. Entonces, cualquier movimiento en el universo cuenta para todos. Los existencialistas, con Jean-Paul Sartre a la cabeza, franceses, decían: cuando yo elijo, elijo por todos. Cuando yo elijo el bien, estoy eligiendo el bien para todos y por todos. Y cuando elijo el mal, eso. Y en este punto, para ir redondeando, hay un dicho popular: para que haya pelea se necesitan dos. Entonces, esta lucha entre el bien y el mal me tiene que llevar a mí a definirme: ¿estoy de parte del bien o estoy de parte del mal? Entonces, yo puedo pecar por acción si hago el mal, o por omisión si no hago el bien. De manera que esta situación que se está viviendo en la iglesia nos tiene que llevar a una purificación personal, a una definición personal y a un, diríamos, renacer y reverdecer de nuestra Santa Madre Iglesia. Luis Horacio, mira lo complejo que acabas de decir, es que me suscita es decir, estamos en este planteamiento de esa claridad del bien y el mal, pero resulta que estamos en un mundo que ha tergiversado o ha cambiado las categorías, ¿cierto? A través del relativismo. Entonces, lo que siempre se ha pensado que era el mal y ahora es el bien. Ahora bien. Entonces, miren el enredo, o sea, mire, inclusive en la mente de la gente común y corriente también puede pensar, pero el mundo no dice que esto es bueno. Y mira, María Isabel, que hay dos palabritas que ya están en el mundo entero: la ideología de género y el relativismo, que nos lo planteó muy claramente Benedicto XVI. Entonces ya cualquier cosa da lo mismo. Y segundo, la ideología de género es una degradación, como se ha estado llevando a la práctica, y que tiene entonces su repercusión, su acomodo en la iglesia con estas cosas que se están planteando, de que, ¿por qué necesitamos nosotros sacerdotes para celebrar la misa en nuestro convento si nosotras mismas lo podemos hacer? Es que mire, yo creo que nosotros los humanos hemos teniendo
hemos venido teniendo muy buenas ideas, pero se nos atraviesa la tentación, que coge y ayuda y hace que se tergiverse, ¿cierto? Porque podríamos seguramente estar pensando en un tema de género, sí, pero a eso tenía unas ventanas, ¿cierto? Y tenía unas ventanas por donde el que sabemos que es este personaje, ¿cierto? Maligno, sabe que nosotros por ahí es por donde se pueden inocular este tipo de cosas. Hay una situación muy clara. Aquí se está cumpliendo la Escritura. Hombre, es que la Escritura realmente es palabra de Dios. Analicemos la Sagrada Escritura y veremos que no falla una letra. Isaías, Antonio, llegará un tiempo, lo acaba de decir María Isabel, en aquello que se llama bien, se va a llamar mal. Y aquello que se llama mal, se va a llamar bien. Isaías póngale 700 años de Cristo y ahora 2000 después de Cristo. Mire el cumplimiento de la Escritura, ¿cuál es el problema? Mire que se cumple, Ramón. Sí, es que buscando como causas de esta situación a la que hemos llegado en este proceso del mundo, porque esto no termina aquí con esta situación. Esto seguirá y seguirá, y lo que dice Isaías es claro, se llama bien a lo que es malo, y al mal se le llamará bien. Entonces, me recuerdo yo, por ejemplo, cuando Dios habla con Moisés y le dice: ese pueblo que tú sacaste de Egipto, allá está en tales condiciones, adorando un becerro por allá. Claro. Entonces viene Moisés y dice, pues... rompe las tablas. Así la reacción. Se llena de furia y tiene que ir a por una segunda tabla. Y hace oración de intercesión, pero ese pueblo lo sacaste tú de Egipto con tu poder. ¿Cómo vas a destruir esto? ¿Cierto? Exacto. Entonces nosotros, no es que esto esté sucediendo ahora, pues, que sea ahí ahora. No, hay unos elementos que sencillamente los podemos considerar. Uno, ¿qué tan convencido estoy yo de mi fe católica? Así es. Eso es para todo el mundo. Yo soy católico, sí, pero ¿cómo es esa fe? Es decir, como si dijéramos, ¿en qué grado está tu fe? Si es una fe firme, las cosas son distintas. Pero si es una fe como el arbolito que se siembra en tierra seca que no le cae agua, se pierde la fe y se acomoda a las circunstancias del mundo. Segunda consideración que nos sirve a todos. Dicciones, no solo dichos, sino enunciados del mundo. El hombre es libre y puede hacer lo que quiera, el hombre, el uso de su libertad. Ese concepto no explicado lleva al hombre a tomar decisiones radicales, los que yo soy libre. Y si soy libre, pues yo puedo matar, puedo hacer aquello, ¿y por qué me lo prohíben? ¿Será, bueno, y si se relaciona con la iglesia, entonces ¿por qué me lo prohíben? ¿Será que Dios es un Dios limitante, un Dios excluyente? Entonces ese uso de la libertad no ha sido explicado, y por eso estas cosas se presentan no solo porque hay esos ataques demoníacos, como lo hemos indicado, y que atacan no a la iglesia así, porque la iglesia soy yo, te ataca a ti en cualquier momento, sino porque hay ignorancia de saber qué es la fe católica y qué es seguir a Jesucristo. Es decir, ignorancia de catecismo. Ignorancia, entonces, ¿dónde se enseña? No se predique. ¿Dónde se enseña catecismo ya con convicción para decir qué es la fe? ¿Por qué seguimos a Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? En fin, todo eso ha desaparecido por las ocupaciones e ideales del mundo para sacar lo que le estorba. Por eso lo llamamos ausencia de Dios. Dios aparece, porque Él está en la creación, con su inmensidad y su poder está. Dios aparece cuando hay una enfermedad, hay un problema, el resto quítese de aquí, que no lo necesito para mi vida, para mis placeres y para todas esas cosas. Entonces, el relativismo enunciado ahora por Lora, pues sí, relativismo moral, que es lo grave. Las cosas son buenas o malas según mi conciencia, según yo lo vea. Entonces, si no hay un criterio universal de la moralidad entre el bien y el mal, el mundo se desboca y se pierde. ¿Y quién dijo? Y ahí se hago una preguntita para todos. Hombre, ¿quién dijo que el hombre, que está dado al hombre
decir que es bueno, que es malo. Eso no es del hombre. Eso no es del hombre. Entonces, esta serie de cosas suceden, y suceden en la casa, y suceden en la calle, y suceden en el trabajo. Entonces ya, la religión católica, para muchos, no, es que ahí las cosas son así, los obispos son así, bueno, todas esas maneras. Pero si además, en tercer lugar, le añadimos las no convicciones vocacionales de jerarcas, sacerdotes y obispos, y en su predicación lo que hacen es atraer gente que les está acomodando al llamado del mundo, que es el mundo hedonista, el mundo del placer. Hay una situación hoy que uno quisiera también, pues, esperar que se moderara un poquito, hombre. Los católicos somos un poco impacientes y de pronto por falta de catecismo, porque hemos perdido mucho el discernimiento. Ahora el Papa resulta con un poco de enemigos, que no se ha ido en contra de esto, que no ha proclamado la excomunión. A ver, hombre, ¿por qué no dejamos esto a la prudencia del Papa? Porque tiene que ser a la hora que nosotros digamos, pues a la velocidad que va el mundo. ¿Cierto? Yo pienso que esa es una cosa que ataca a todo el mundo. Papá, pasó esto, entonces no, el Papa ya tiene que salir a decir que no. Y sacerdote, porque les he oído, es que el silencio del Papa. A ver, hombre, nosotros tenemos derecho a criticar, porque es que somos, no estamos pecando con estas consideraciones. Pensamos que el Papa tiene primero como ser humano su manera de ser, y segundo su asistencia al Espíritu Santo. Ante un hecho tan grave como este, ¿cómo no habrá sufrido? ¿Cómo no habrá discernido cómo manejo esto? Unos me aplauden porque no hablo, otros me malinterpretan porque no hablo, otros me aplauden si de pronto me lanzo a las excomuniones ya. A ver, hombre, hay que mirar que el Papa es el Papa. Podríamos pensar incluso, Orlando, en estos días recientes, el Papa nuevamente es ingresado a la clínica por un asunto respiratorio. Pobre Papa. Ojo que entonces es ¿cierto? De lo respiratorio, se me acaba el aliento. Se me puede acabar el aliento ¿cómo? Es que ahí hay una persona tratando seguramente de dirimir qué decisión va a tomar, además posa sobre él. Sí. Lo bueno es que, lo que decías tú, Orlando, ¿no? Que ese ministerio del Papa, que tiene que guiar la Iglesia Universal, es un ministerio que se ejerce con la asistencia del Espíritu. Y el Papa necesita tiempo para la prudencia necesaria, para escuchar la voz del Espíritu, tiene que escuchar la opinión de los cardenales para tomar la decisión más prudente, y a veces ese silencio está revelando esa espera del fiel que pide la asistencia al Espíritu, y que lo podíamos conectar con eso que dice Francisco Verar. Estamos en tiempo que se hace eco de la voz de la Virgen, estamos en tiempo de oración, necesitamos que venga el Espíritu Santo para que nos marque el rumbo que tenemos que seguir en la Iglesia. Pero es cierto también que muchas veces pecamos de perros mudos, lo que decía la Escritura, creo que era el libro de Jeremías, del silencio cómplice con el mal. Yo me imagino, por ejemplo, a Jesucristo que está allí en el trono y está escuchando a las monjitas que están rezando en el convento. Ayúdanos, saca los problemas que tenemos en la Iglesia, resuélvelos. Entonces Jesucristo se levanta con el corazón herido para resolver el problema. Pero hete aquí que por el camino le sale el demonio. Y le dice, oye, ¿dónde vas? Que estos sacerdotes son míos. Es que tú no has visto cómo desprecian tu magisterio. ¿No te has dado cuenta cómo callan? ¿Tú les has escuchado en el púlpito hablar en contra de la ideología de género? ¿Les has escuchado hablar en contra de la homosexualidad? ¿Les has escuchado hablar en contra de la planificación familiar? ¿Es que no has visto que no hay familias numerosas en la Iglesia cuando vamos los domingos a misa? ¿No te has dado cuenta que me están rindiendo adoración a mí? Que no respetan tu magisterio. Estos son míos. Tú aquí no tienes nada que ver, Jesucristo. Y ese es el problema. Necesitamos la acción del Espíritu Santo para que, más que saber el catecismo, a mi humilde juicio, es una cuestión de coherencia con el catecismo de la Iglesia, de respeto al magisterio, más allá de los púlpitos. En los púlpitos también, que se echa de menos la voz del pastor diciendo claramente las verdades de la Iglesia, pero más aún todavía en los confesionarios, donde muchas veces delante del obispo no me atrevo a decir las cosas, pero en el confesionario sí, ábrete a la planificación familiar, porque si no te vas a llenar de hijos. No, lo que dice el magisterio, lo que dice la Humanae Vitae, ese es el camino de la luz, el camino de Si eso pasa en el confesionario,
seminario, ¿qué tal lo que no se atrevieron a discutir, pero está en el tapete para otra ocasión? El que los laicos atiendan confesiones. ¿Cómo le parece? No me confieso con un sacerdote que es mucho más pecador que yo. Entonces ahora resulta que me voy a ir a confesar con un laico. No, de verdad que es una cosa loquísima. Mira, Antonio, esa imagen... Eso ya se está dando, porque eso creo que hay algunas monjas que cuando van a sitios donde no llegan los sacerdotes, escuchan en confesión. No lo llaman confesión, no imparten la solución, pero sí hacen esa escucha y luego le entregan... Bueno, pues ahí lo que pasa es que psicológico, pero pues va por ahí... ese camino. Pero mira, Antonio, ahí lo que puede pasar un poco es cuando se hacen, y lo voy a decir porque yo participé en muchas jornadas de convivencias cuando trabajaba en la educación, y lo que sí puede suceder no es confesar a la persona, es que la persona tenga como un momento de verdad como de expresar ese asunto de confidencia de lo que le está pasando, sí, para que la persona también pueda ser orientada en que le obliga a la confesión presencial. Sí, que es un poco lo que hacen los psicólogos. Sí, o lo que hacen los sacerdotes a veces. Te desahogas, ¿no? Sí. Contando tu historia. Sí, pero resulta que te obliga a la confesión. Pero si la absolución, el perdón lo da Dios solo y únicamente a través del sacerdote, la absolución. Claro, ahí no habría absolución, o sea, ya sí se atreven a dar absolución, pero, ahí sí ya sería habría perdón gravísimo, ¿no? Exacto, seguimos en la misma situación. Mira, Antonio, esa imagen me suscita algo en lo que creo también, y es, de verdad, nuevamente el demonio, ¿cierto?, sale al paso de Jesucristo en la tentación, y ¿sabes qué idea me pasó por la mente? Lo hace de otra manera. Ahora, inicialmente... Lo estará haciendo de otra manera. De una manera que hasta ni el mismo demonio lo entienda, ni sepa de qué se trata. Lo puedes, porque el Señor lo estará haciendo. Sí. No, iba a hacer una preguntita antes de Lora. Esto, que los laicos confiesen, puedan atender confesiones, para que quede más claridad. ¿En qué va en contra de la fe católica? ¿Por qué va en contra de la fe católica? Como lo postula el cardenal Müller. Son posiciones que van en contra de la fe católica. Entonces valdría la pena hacer un micro comentario, a pesar de lo que hemos escuchado, como sencillo. A ver, ¿quién lo puede elaborar? ¿Por qué va en contra de esto de la fe católica? ¿Por qué? Pero es que la confesión, Ramón, la inventó Jesucristo. El sacramento de la reconciliación no es un convenio de la Iglesia, de un concilio, es directamente conferida por Cristo a través del sacerdote. Lo que perdonáis. Aquí. ¿Y se lo dijo a quién? Se lo dijo a Pedro. Bueno. Maestro de la Iglesia. Esa es la fe de la Iglesia. Por eso esto sencillo, eso tiene más profundidad. Pero se lo dijo a todos los apóstoles. Va en contra de la fe católica, porque eso de a quien perdonaréis los pecados y a quienes se los retuvieren, es directo de Jesucristo a Pedro y a los apóstoles. Y aquí, ¿quién dijo? Nosotros somos apóstoles porque tenemos que dar testimonio de la verdad, pero no estamos en la sucesión de Pedro, ni consagrados, ni facultados para confesar. ¿Cómo se les ocurre? Mire, es que aquí hay algo que me parece a mí que es como de la actitud del mundo, que es como la que cuestiona, ¿sí? Pero es que lo dijeron en el Evangelio, y el Evangelio fue escrito por unos señores, ¿cierto? Así es. Y resulta que es que nosotros de verdad no hemos llegado a asumir la humildad suficiente para decirlo, porque lo dijo Cristo, porque sí, y punto. Esa es la clave. Eso es. Porque al lo mundo dijo eso le Cristo. aterra, porque lo dijo Cristo, porque sí, punto. No hay más. Y al mundo, por eso el mundo se revela, por eso todas estas corrientes es, ¿y por qué? ¿Pero por qué? Y eso es lo que hace el Señor en las tentaciones. Está escrito, como diciendo, lo ha dicho el Padre, porque sí, está escrito, y está escrito. Le dice el Señor al demonio, cuando le tienta con la confusión. Bueno, Luis Horacio, que te estás quejando mucho hoy de que no te dan la palabra. Y eso, ante los hechos no hay palabras. La historia de la Iglesia nos cuenta cómo inicialmente se compartían no solamente los bienes, sino las inquietudes. Y eso fue avanzando hasta que llegó el punto en que se planteaba lo que no estaba bien hecho, lo que no habían hecho bien, cada uno. Hasta ahí muy bien. Pero eso fue avanzando y llegaron a estar planteando a la comunidad ya cosas muy íntimas y personales,
eso dio lugar a que entonces la Iglesia organizara el proceso de ese sacramento de la confesión, del arrepentimiento. Teniendo en cuenta la autorización que Cristo les dio. Sí, se Es otorga, que la Iglesia está orando ese nombre de se Cristo. otorga el perdón a un grupo que confesaba su desorden. Pero al ver las intimidades que vos estás señalando, entonces organizó la Iglesia que fuera al oído del sacerdote. Claro, era que era una verdadera comunidad en la que se compartía todo. Era pequeñito. Los bienes, unas pequeñitas y otras no tan pequeñitas, porque la Iglesia estaba creciendo y todo se tenía que compartir, hasta el punto que alguien vende una casa y no entrega el diezmo, y cuando llega a la comunidad hay quien le diga: a nosotros nos puedes engañar, pero el Espíritu Santo no, y cae muerto, porque estaba engañando a la comunidad. Ananías era. ¿Cómo? Ananías. Entonces, igual se compartían todas las inquietudes, pero, como lo subrayaste muy bien, cuando ya el fervor y la confianza fue llevando a que se desbordara y se plantearan en la comunidad cosas demasiado personales e íntimas, que entonces no era propio para plantearlos ahí en comunidad. Y eso lleva a que entonces se acabe de organizar el proceso magisterial de la confesión con el sacerdote, que es a quien se le ha dado el poder. Esta lucha entre el bien y el mal está planteada por el mismo San Pablo y es permanente. ¿Cuántas veces hago el mal que digo no querer y dejo de hacer el bien que digo que quiero hacer? Esa es la dinámica, con lo que no estamos justificando, porque San Pablo con eso no estaba justificando. Antes estaba señalando: hay cosas que yo no debo hacer y no puedo hacer, pero las hago porque falla mi voluntad, porque soy limitado y tengo fallas, tengo caída, y dejo de hacer el bien que quiero hacer y que proclamo hacer. Entonces ahí cae desde el Papa hasta mi persona. ¿Cuántas veces hacemos el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que sí queremos? Entonces ahí hay una dinámica. Ciertamente es la oración con la que empezamos aquí ahora la que nos tiene que, diríamos, ayudar y sacar adelante en nuestra lucha personal, en nuestro conflicto personal y en los conflictos de la Iglesia misma como Iglesia. Yo quisiera comentar algo a medida que se aproxima el final del programa, falta un poco, y es un sofisma, un planteamiento diabólico, el que han presentado estos obispos alemanes y el que hemos presentado en la comunidad de fieles, seguramente lo sabrá. De hecho, se ha dado, pero no oficial, pero ahora los obispos como que oficialicen esto. Mire, bendición no dicen matrimonio, se cuidan de eso. Bendición a las personas que se aman. Atención a ese peligro gravísimo. Personas que se aman. Atención, cuando uno abre la puerta, la compuerta de algo, se va saliendo todo, el desorden. De manera que si el planteamiento es bendecir a los que se aman, vendrá el incesto como algo lícito en la sociedad. El incesto, porque vamos a alegar que el señor fulano de tal se enamoró de su nieta. Bendigamos a los que se aman. Mire, ¿por dónde va esto, pues, por favor? Y demos otro paso, Orlando, también. Entonces terminaremos bendiciendo relaciones con nuestros animales. Pues si se ama el cachorrito. Si se ama y como ahora estamos diciendo Bendígalos que los animales también, también tienen Bendígalos. todas estas emociones, Dios, que mi gato me ama, mi perrito me La ama. zoofilia. Sí, Se legaliza la zoofilia, pero sigue peor. No, eso era pues que... No, y son unas cosas súper locas. Es que Voy a hacer asusta, simplemente esto un asusta. comentario. Hace Sí. poco leí a alguien que se casó consigo mismo. ¿Ah, Es sí? que yo me amo. Yo como psicóloga siempre he dicho, ¿qué es eso de que yo me amo? Sí, eso de qué está hablando. No, yo me valoro, yo me reconozco, pero yo me amo. Entonces hay gente que sí, se casó consigo mismo. Una señora en Estados Unidos nos hizo enterrar con el automóvil.
¿Cómo le parece? Amo mi carro porque mi carro me ama. Ay, Yo no. recuerdo, por ejemplo, Es la locura. en una entrevista de YouTube que vi de un sacerdote español, el padre Carlos Luzón, que es exorcista además y conoce muy bien el mundo de los demonios, y daba un dato, daba un porcentaje. Y él decía que el problema de la pederastia en el mundo entero era un problema con pederastia femenina. El 80% era pederastia femenina, es decir, un hombre que abusa de una jovencita de 12, 15 años, y dice, pero el problema en la iglesia, el 80% es un problema de homosexualidad, de pederastia masculina. Y había que preguntarse entonces esta diferencia, ¿por qué en el mundo es pederastia femenina? ¿Por qué en la iglesia es un problema de homosexualidad? ¿Y cómo ha entrado en la iglesia el espíritu de la homosexualidad para transmitir eso a los pobres sacerdotes que están tan necesitados de nuestra oración? Porque ese es el problema. El problema es que, de alguna manera, igual que le sucedió a Adán y Eva, cuando Adán y Eva emiten un consentimiento favorable a lo que el demonio les pone encima de la mesa, el demonio entra en su corazón y entra en el corazón para toda su descendencia. Toda la descendencia de Adán y Eva está comprometida por un consentimiento favorable al pecado. Esto sucede aquí. El silencio cómplice de un sacerdote hace entrar el espíritu de la homosexualidad en perjuicio de toda la iglesia. Y ahí tenemos los problemas en la diócesis de Medellín, en la diócesis de Madrid, en las diócesis de Chile, en las de Estados pederastia Unidos, que está extendido por activa y por pasiva. Esto no es más que la concreción del relativismo absoluto, en la que la verdad ya no es la verdad y la mentira es lo bueno. Sí. Entonces, estamos ante una amenaza muy grande en el fondo que lleva a diluir el valor de la familia. Ya no es el papá y la mamá, ya son dos papás o son dos mamás. Mire usted. Que entonces incluso ya ha habido un avance en esto cuando se dice que las parejas homosexuales, masculina o femenina, tienen derecho a adoptar. Y el derecho de la criatura a tener papá y mamá, ¿dónde está? que fueron los ¿Dónde que quedó? lo concibieron, porque dos mujeres no conciben y dos hombres tampoco conciben. es el mismo derecho, Luis Horacio, que no le reconocemos cuando decidimos que salga del vientre a través del aborto. Así es. El niño sin derechos. Entonces, como el tiempo va llegando, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo que podamos y qué tenemos que hacer. Ahí entonces nos ajustamos a la sugerencia, buen consejo del padre Francisco Velar, que nos dice, nos queda la oración. ¿Por qué no ampliamos un poquitico esto? Porque en un mensaje de la Santísima Virgen María, yo recuerdo la fecha, dice, tienen que pedir el Espíritu Santo para que les enseñe a orar, porque ustedes no saben orar. Claro. Y oran muy poco. Y si oráramos como debiéramos, y en todas las circunstancias, estas cosas no estarían, porque ya lo hemos indicado, son las ventanas, la no oración, el no pedir, la intervención del Espíritu Santo y de Dios, son las ventanas por donde el demonio va entrando y va entrando al corazón de la gente. La oración. Eso lo dice la Biblia, la Virgen no hace sino repetir lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo ora en nosotros porque nosotros no sabemos orar. Mire, hay una situación, pues a ver, hombre, no quiero pensar, ni yo mismo, para mis adentros, el que esto esté anunciando inminencias graves, porque Dios es el que sabe esto. Pero la Santísima Virgen María, y este es un grupo de católicos, por eso a veces estamos tan convergentes en los conceptos, la Santísima Virgen María en el mensaje de enero dijo algo muy, muy, muy grave. El mundo avanza a la perdición. Antonio, ¿lo leíste? Sí, claro, Sí. sí. El mundo avanza a la perdición. Lo dijo el Medjugorje. Y que la Virgen diga esto es gravísimo. Y ahora se nos viene con un mensaje en marzo, como decir, ya se los dije, ahora es tiempo de oración. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y la Virgen nos lo dice en sus palabras, oren, oren, oren. Hagamos como los apóstoles en la barca, cuando hay tempestad y ven que van a zozobrar y despiertan a Jesús, que duerme o se hacía el dormido. Así.
Sálvanos, Señor, que perecemos. Salva, Señor, a tu santa iglesia. Al mundo entero, Luis Horacio, salva al mundo, porque hay que salvar es al mundo. La iglesia vino a salvar al mundo. Claro, no es solamente la Iglesia Católica, hay que salvar a la humanidad, a la creación entera, es a lo que hay que salvar, porque toda la creación está tocada por el pecado. Entonces la fórmula es, repítenosla, oren. Oren, oren, oren. Sí, María Isabel, realmente la solución es esta. Oren, 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 porque este es el mensaje central de Medjugorje. Nosotros mencionamos mucho a Medjugorje porque es el momento mariano que vive el mundo, momento intenso. Muchas personas no conocen qué es Medjugorje, pero no importa. Conocen que la Santísima Virgen María, como Madre de la Iglesia, es la primera preocupada por lo que se vive en la iglesia. Entonces, a eso se refiere lo que María Isabel ha dicho, porque el mensaje de la Virgen, de todos los que ha proclamado, que son cantidades, porque ya sabemos que por primera vez en la historia, la Santísima Virgen María, de esa manera, visita el mundo todos los días, desde hace 42 años. Para entender el por qué esta visita de María hace 42 años, de esta manera, y decimos de esta manera porque María, como Madre de la Iglesia, siempre ha estado con nosotros, minuto a minuto en nuestra existencia, en la existencia de la Iglesia. Pero para comprender esta insistencia de María, 42 años apareciéndose, para ello se necesita Espíritu Santo, rogarle al Espíritu Santo que nos ayude a entender qué es esta insistencia, por qué esta forma de la Virgen, pues visitar tan frecuentemente sus hijos de esta manera, es decir, de la manera aparicionista. Esto no se entiende y acerca de esto no se debe discutir con nadie, porque la discusión conllevaría a una falta de caridad. Lo que no entendemos, pues ¿para qué lo discutimos? No, es simplemente pedirle al Espíritu Santo porque Dios ha querido obrar de esta manera. Nosotros pensamos que en un mundo de tanto pecado, pues entonces se cumple la Escritura, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto lo dice la Santa Escritura, y esto es lo que está pasando en el mundo. Nosotros hemos hecho estos programas un poco atípicos, muy tendientes a lo religioso, pero esperamos ser comprendidos en esto, porque Controversia siempre ha estado asumiendo una posición crítica frente a los problemas del mundo, así no sean estos de orden religioso. No, puede ser de orden económico, puede ser de orden político, de orden social, en fin, pero en la actual coyuntura religiosa, cuando se vulnera el principio moral de nuestra fe católica, pues a este grupo, por su vocación de laicos comprometidos, le compete hablar de esto. Nosotros no somos clérigos, nosotros no somos dirigentes en la iglesia, nosotros somos personas del común, casados, con hijos, en fin, somos del común, pero hemos querido celebrar estas reuniones con ustedes y nosotros para hablarlas desde un conocimiento, o mejor, desde una postura católica. Somos católicos, podemos a veces tener divergencias en los estilos o formas de pastoral de la iglesia, y con pleno derecho podemos hablar porque los laicos hoy tienen mucho que ver en el rol de la iglesia, pero en materia doctrinal, en materia dogmática, somos sumamente afectos al ministerio laical incorporado a la iglesia. Somos de la iglesia magisterial, seguimos la iglesia. ¿Por qué esta aclaración? Nos perdonan la insistencia. Es para que nosotros podamos ofrecer una identidad a quienes sintonizan este programa.
una identidad, somos católicos y desde esa actitud queremos conversar porque amamos la Iglesia, sentimos con la Iglesia y este programa no tendría objeto si no fuese elaborado desde esta óptica. Bueno, oremos por la Iglesia insistentemente porque el mundo no tiene una solución distinta a la solución que nos ofrece Cristo en el Evangelio. Todo el que piense que esto se puede solucionar de manera diferente va a entender, va a chocar con la realidad, va a ver que es imposible, porque la solución la trajo Jesucristo a este mundo. Controversia frente al mundo.